¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fútbol Picante, miércoles 25 de julio, oficialmente y a partir de hoy hay nuevo presidente en la Federación Mexicana de Fútbol, por lo menos ya en funciones y reconocido, más allá de que da la impresión de que operaba hace rato. Lo que no termina por quedar muy claro es si con él viene un nuevo proyecto para el fútbol mexicano. John de Luisa ha asumido oficialmente funciones, lo vamos a platicar en compañía de Rafa Puente, Héctor Huerta, Alex de la Rosa, Ángel García Toraño, Ricardo Puch, con ustedes. Sin más, escuchamos a un hombre muy relacionado a un grupo en particular dentro del fútbol mexicano y parte de lo que se le cuestionó justamente ya en su primera conferencia de prensa oficial como titular de la Federación Mexicana de Fútbol. Dentro de los objetivos de la Federación, y como podrán ver en la representación de cada una de las diferentes direcciones que estamos en esta mesa, tendremos objetivos variados. No podemos dejar de mencionar que nuestros objetivos principales como Federación Mexicana de Fútbol son los deportivos y todo lo que tenga que ver con la parte deportiva dentro del fútbol. El cómo llegó su servidor al cargo que hoy tengo el honor de representar como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol fue a través de una votación en la Asamblea de Dueños. Como ustedes bien saben, fue una asamblea extraordinaria hace algunos meses. La votación fue de 16 a favor, 0 en contra. Por ningún motivo fue la imposición de uno o de un grupo de dueños o de clubes el hecho de que este grupo de trabajo esté representando hoy a la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que pensar en que la injerencia de una persona, de un grupo o de una empresa en la toma de decisiones sería una profunda falta de respeto al resto de los socios que invierten, como lo mencionaba antes, su capital, su esfuerzo, su dinero en la industria del fútbol mexicano. Mi función va a defender los intereses del fútbol mexicano y nada más los intereses del fútbol mexicano. Bueno, pues lo dicho, parte de esa conferencia primera de John de Luisa como presidente se enfocó mucho en tratar de distanciarse de ese grupo al que se refería, Grupo Televisa, y particularmente de Emilio Azcárraga Gallán, por la relación directa que parecería que tiene John de Luisa por lo que representó mucho tiempo en América y por lo que ahora podría ser en Federación Mexicana de Fútbol. Rafa, buenas noches. ¿Nuevo presidente y nuevo proyecto o nuevo presidente y punto y final? Bueno, digo, nuevo proyecto finalmente es lo que van a presentar, ¿no? Yo lo comentaba hoy y nos alargamos bastante con alguien que está bastante documentado en el tema, que es con Héctor. Estuvimos con Héctor y con Sergio Dip en Capitanes. Y yo tengo mis grandes dudas, ¿no? O sea, para mí el fútbol mexicano no cambia en lo absoluto. Siguen siendo ellos los que deciden a quién colocan, cómo lo colocan, y seguramente se va a manejar la línea que se ha manejado siempre. Hoy, como un dato curioso, y si en su momento tenemos información de nuestro compañero Marcelino que estuvo le dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que apagar la cámara y te tienes que salir. O sea, lo invitaron a que se largara, así de fácil. Y es el tema, cómo se ha manejado el fútbol. No sé, ¿no? Últimamente. Es imposible, Héctor, buenas noches. Por más que trató John de Luisa distanciarse de este grupo, es imposible hacer una relación directa porque los últimos presidentes que han ostentado el cargo al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, todos han tenido en algún momento una relación muy estrecha con la empresa de televisión. Y aunque hoy el nuevo presidente ha dicho, no necesariamente, pues ahí está, ¿no? El pasado no se le va a poder quitar. No, pues, si alguno viene más claramente de esa casa, es tal vez él. Sí. Es el tal vez más evidente de todos. Justino Compián también, que venía de ahí mismo, de trabajar en otras actividades. Videovisa. Sí, Televisa era era filial de Televisa. Borja también. Muchos años. Que Borja ni se diga. Es decir, pero yo lo que veo es esto, y quiero dar el beneficio de la duda porque desde Guillermo Cañedo para acá, digo, la injerencia es directísima, no podemos decir que no es cierto. También la injerencia del otro grupo, TV Azteca, ellos se repartieron así. Toda la parte deportiva la maneja Televisa, toda la parte administrativa la maneja gente de TV Azteca, puesta por ellos. Entonces está clarísimo cómo está distribuido esto. Y no podemos hacernos tontos nadie. Luis Palma, el que va a ser ahora. Luis Palma, y búscale Contraloría y búscale responsable jurídica, directo. auditoría, todos son puestos por el otro grupo que representa
el poder del fútbol mexicano. Yo lo que creo es que John es un tipo de 48 años en este momento. Los otros son igual de menores de 50 años todos. Y sí me parece que representan la posibilidad de un cambio real en la parte deportiva. Puede y va a ser seguramente leal con su empresa. Yo lo creo que lo va a ser leal. Pero yo lo que sí pienso es que tiene que hacerles entender de alguna forma que el fútbol necesita más que eso, más que la injerencia o el dominio total que ha tenido durante décadas. Y aquí es donde hay que ver si John decide, como los anteriores, casi todos, convertirse en títeres de las decisiones que toman en otro lado, o si decide tratar de negociar para que él tenga su autonomía y entonces pueda generar un proyecto de largo plazo para el fútbol mexicano que nos ayude a dar ese salto de calidad que estamos tanto deseando, porque la afición, es decir, la afición es reflejo de un pueblo. El pueblo se hartó y dijo el día de las elecciones, a la madre ya con el PAN y el PRI. O sea, ya vamos No, la elección fue determinante. La cantidad de votos emitidos en favor de un candidato, que pudo ser cualquiera, es determinante. Lo que hablaba es del rechazo hacia el otro modelo. Pero aquí no hay elecciones, acá no vota el pueblo. Pero aquí la gente ya sabe quién maneja ¿tú crees esto? que fue 16-0? No. A mí me dice Héctor que sí. Sí, no, fue negociado. Fue negociado antes. Los votos que podían ser en contra se negociaron antes para que fuera unánime. ¿Ves esa autonomía posible con John de Luisa en Federación Mexicana? Ángel, buenas noches. El sistema, así como hablaba Héctor de política, el sistema es el mismo. Me parece que sigue. Y la gente está harta también sigue de eso. siendo, sí. También está harta sigue de siendo igual. Y yo la esperanza, y lo comparto con Héctor Huerta, es que me parece que el más preparado, sin que se ofendan los demás, de todos los que han estado, es él. No, y de los anteriores. Y de los anteriores. O sea, se ha profesionalizado el cargo de alguna forma. De los anteriores. Y también la cosa espero. es que le permitan. Yo lo que espero es que. Y que él pida que le permitan. Que él no sea Rafa. Depender de lo que decidan. No, es que yo ahí es a donde voy. Yo espero que no sea nada más el conducto para expresarle a la gente y a los medios qué es lo que está haciendo el fútbol mexicano. Tal vez en otras lo que yo espero es que él tenga las ideas y las ponga a los de arriba y las exponga a los de arriba y les diga, se me ocurre por el bien del fútbol mexicano que la liga tenga menos extranjeros, por poner un ejemplo. Pues sí, que la regla tal, los dos torneos. que la selección mexicana tenga un proceso de tal. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara, que John de Luisa sea el que no exponga lo que deciden los de arriba, sino que él decida, se lo exponga a los de arriba y los de arriba entiendan que son poco capaces y que este hombre es más capaz para hacer las cosas. Porque empezaron mal, los de arriba. Empezaron mal. Cortaron una transmisión, una conferencia de prensa, cuando se estaba en Sports Center transmitiendo lo que estaba pasando, una conferencia de prensa para presentar. Aunque ya venía habiendo señales en conferencias de prensa de selección mexicana de fútbol que uno podía entender ahí, bueno, es un tema de selección, tiene derechos directamente. Pero esto es esto era presentar Federación Mexicana de Fútbol, un equipo de trabajo. Dijo que se va a enfocar 100% en lo deportivo, Alex, que ahí va a estar la prioridad de las decisiones que se tomen en esta nueva administración, el gran reto tal vez y el gran pendiente que han tenido los que han pasado por ese campo. Me encantaría que fuera cierto, yo lo dudo. Les tengo una mala noticia a todos y el beneficio de la duda. Acá ha tomado el grupo de siempre un control total, como nunca antes. Me parece más descarado que nunca. Después veremos si realmente se enfoca en lo deportivo. Yo tengo mis dudas. Seguirá siendo el tema comercial y el tema de dinero primordial, porque al final lo han dicho todos los dueños, incluido él. Esto es un negocio, primero. Eso está garantizado. O sea, la selección nacional es un super negocio. Sí, bueno, veremos ahora en el tema de fútbol mexicano. Como cualquier negocio se tiene que cuidar. Te voy a decir por qué nada más rápido. El tema de la elección de 16 o 17-0, etcétera, etcétera, cuando le preguntan eso, bueno, explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? No, le preguntaron. Le preguntaron, pero después se empezó a meter en un rollo, incluso hasta se enojó con la pregunta, empezó a explicar cómo había sido. Era nada más decir, acá fue una elección. Empezó a explicar más de la cuenta, cuando pues evidentemente sabemos que elección más, elección menos. Hoy a la presentación y en la conferencia no fue invitado uno solo de los dueños de otros equipos. No. Así que era un juguetito para el de siempre, con el de siempre y para el de siempre. Y está bien, ¿eh? Porque es suyo, ha sido suyo y seguirá siendo suyo. No, pero bueno, que no te inviten a la conferencia, no menos lo que decía Ángel. Para que te corran, ahora, te corten. en la selección es un super negocio, podría ser un super negocio. Fue México el cuarto, por eso. A ver, pero si las cosas, si las cosas se hicieran bien, Ricardo, al Mundial la cuarta afición que más asistió fue la mexicana, ¿ok? Si México caminara de manera clara, de manera plural, de manera íntegra a los mundiales, donde las transmisiones fueran
Entiendo que hay que pagar los derechos y tal, que fueran abiertas, que fueran... ¿Sabes qué? Sería un negociazo. Hoy le afecta a los patrocinadores que estás en Sports Center o en Fox o en donde tú quieras que estés y está el patrocinador atrás de la selección mexicana expuesto durante 30 minutos y tú cortas la transmisión. Y si México caminara de mejor manera, llegaría más lejos en los mundiales y no estaría hoy eliminado de los centroamericanos. Eso provocaría que fuera un negocio irreal. El problema es que, como es un buen negocio, me quedo con el buen negocio nada más, pudiendo hacer un mejor negocio, pudiendo hacer que esta selección mexicana le ofrecieran hasta dinero por jugar poner en riesgo contra otras cosas selecciones que hoy están garantizadas. Todos estamos de acuerdo que eso tendría que pasar, pero también es un hecho que en ese Inter de priorizar lo deportivo pondrías en cierto riesgo lo que hoy funciona y genera mucho. Bueno, tendrías que cortar esos partidos en Estados Unidos que hoy hay firmados 25. No, porque si tú cumples con un proyecto correcto, ¿cuánto ha crecido el fútbol mexicano? Digo, la verdad, lo acabamos de ver. Y todavía hoy tenemos un resultado lamentable. Terrible. Ya hablaremos de lo que ha pasado en Barranquilla. Bueno, luego platicamos de este tema. Pero digo, ¿cuál es el avance? ¿Y sabes qué? El avance en el fútbol mexicano es en la mejora en la producción de jugadores mexicanos, en desentenderse de un sistemita de competencia que la verdad es un fomento a la mediocridad. Los torneos cortos, tendría que ser el torneo largo y no tratarse de sacar ahorita de la manga lo que ya en algún momento hicieron y que provocó que Querétaro descendiera cuando... La verdad, deportivamente, porque era un equipo que había ascendido, había mantenido la categoría, porque no cumplió con la famosa regla 2011. Pero es que para todo eso siempre se dice que poder es querer. Pero acá no sé si quieren para poder hacer las cosas. No. El fútbol mexicano sí tuvo en algún periodo un crecimiento. Sí, indudablemente. Y se manejó sobre la reglamentación que existía, que el jugador extranjero jugaba como extranjero, independientemente de que estuviera naturalizado o no. Rafa, pero ustedes se acuerdan de ese crecimiento cuando llegó Maurer y cuando llegó Ibarra, ¿qué pasó? Palo. Espérame, Ángel, ahí había... Porque eran otros. Sí, pero ahí había una producción de jugadores mexicanos, torneo a torneo, situación que ya no se ha dado, que ahorita la quieren rescatar con esto de implementar de nueva cuenta la regla. Muy y que sabes que muchas veces lo único que se provoca es que se eche al matadero a un joven cuando a lo mejor no es el momento oportuno para ponerlo o que no va con el respaldo que corresponde a una primera división. Ahora, Rafa, me preocupa que diga Alejandro de la Rosa, y es para compartirse, que es cuando más adueñados están del... No, claro, pero por supuesto. ¿Lo crees? Con total descaro. Ahora, dice John de Luisa que va a priorizar lo deportivo. Autonomía, a pesar de que viene de... John de Luisa, vicepresidente operativo del América en 2005. Presidente operativo del Club América. Vicepresidente de eventos especiales. Director del comité organizador del Mundial Sub-17 y estuvo también metido ahora para el del 2026. Sí. Operativo, comercial. Ahora va a brincar a lo deportivo. Cuando hemos tenido muchos presidentes, que incluso uno de ellos salió abiertamente y dijo, yo no tengo por qué saber de fútbol. ¿Cómo? Si eres la cabeza y vas a priorizar lo deportivo, esperemos que John se haya empapado y si no que se rodee de gente que sepa realmente de cómo mejorar, cómo hacer un proyecto. Cantú era secretario general, ahora es director general. Van y vienen, ponen, quitan. Entonces lo que había hecho Cantú hasta acá, ya lo dejan de lado, se lo dejan a Gilberto Hernández, un doctor en Derecho, árbitro del TAS. Veremos hacia dónde jala el secretario general, para ver entonces, Memo Cantú, con qué proyecto empieza, de cero. Te parece que tienen carrera, pero que no tienen nada que ver con los puestos en los que están. Y está bien. No, lo pregunto, y es un tema en la mesa. Porque en parte de la presentación, pero puedes tener, tienes la carrera en tal, la maestría en tal, mucho de fútbol. Bueno, pero se mantiene mucho de fútbol. En otro cargo se mantiene Cantú, se mantiene Teclós al frente de selecciones nacionales y se mantiene Gerardo Son los que se van a encargar del tema deportivo. La selección mayor, que digamos serán las caras más visibles seguramente de lo que tiene que ver con temas deportivos. Escuchamos más de John de Luisa, de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y seguimos platicando de esta conferencia de prensa que ha dado el nuevo titular de la Federación Mexicana de Fútbol. Nuestro objetivo principal son los primeros 4 años. No podemos pensar del año 5 al 8 sin desarrollar todo lo que se necesita en los primeros 4 años. Entonces el primer ciclo se llama Qatar y tendremos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Qatar sea el mejor mundial posible. Ahora bien, la responsabilidad de tener la mejor selección nacional posible en un mundial que se va a jugar en nuestro país
empieza hoy. Nosotros no podemos pensar tener la mejor selección nacional posible para el 2026, que sea una estrategia que nazca en el 2023. Entonces, dentro de esta estrategia a 4 y a 8 años, sí va a haber una serie de decisiones que vamos a tomar desde ahorita para en ese entonces tener la mejor selección nacional posible. Bueno, pues ahí están los objetivos inmediatos de John de Luisa. Yo soy de los que creen que, aunque no lo haya dicho abiertamente y sí haya mencionado mucho Qatar, el objetivo principal de un hombre que impulsó tanto y que defendió tanto esa candidatura para 2026 está más en 8 años que en 4. Pero bueno, habrá que... Él dijo no, vamos a ir año con año y proceso mundialista por proceso mundial. Bueno, a mí me da la impresión no, es más. Las canicas van a estar más en 2026 que en 2022. Dentro de la postura de todo lo que se había anunciado, cambió el discurso. Porque a final de cuentas hoy fue la presentación de Luisa. Sí. Y no hacer del conocimiento público quién es el responsable de la selección mexicana. Que eso es lo que se había anunciado. Que se iba a conocer la decisión si continuaba o no Osorio. Se daba por entendido que se podía debatir del tema. Se debatió del tema, se le preguntó hasta el cansancio a John de Luisa y al propio Guillermo Cantú y han dicho, y lo vamos a repasar más adelante, es una decisión que ya daremos a conocer un poco más tarde. ¿Qué te parecen los primeros objetivos que se traza de Luisa? Dígame, más allá de lo obvio, que resultan evidentes. Sí, ahorita que señalaba Alex todos los puestos que ha tenido, pues es que no podemos ocultar de dónde viene. O sea, es clarísimo que viene de Televisa, es clarísimo que su carrera se ha desarrollado ahí y es clarísimo que era un proyecto de Televisa para el ámbito internacional. O sea, habló mucho de FIFA. Lo de John de Luisa se precipita. ¿Contra quién compitió? Se precipita, te voy a decir por qué. El proyecto de Decio de María, cuando quiso ser presidente de la federación, era teniendo dos cabezas que le manejaran la federación junto con él. Era uno John de Luisa y el otro era Memo Cantú. A John de Luisa la empresa lo ocupó en otra área, que era la vicepresidencia de eventos especiales y noticias y tal de Televisa, y entonces se dirigió a otra área. Y ahora que él está de cabeza de este negocio, yo sí creo que él tiene que gestionar mucho ante los dueños de clubes, ante la misma empresa de la que procede, ante la otra televisora que tiene gran poder también dentro de la federación, ante ellos tiene que gestionar que antes que todos ellos está México, antes que todos ellos está la selección nacional, antes que todos ellos está el progreso del fútbol mexicano. Si logra gestionar eso... ¿No es un ideal ese imposible? Pero no se me hace imposible. O sea, no es poco práctico. O sea, si con lo que hemos visto en, si tú dijeras, 50 o 60 años. Si tú dijeras, yo he visto, creo que, salvo Rafa, que ha visto más fútbol que yo, creo que todos hemos visto mucho fútbol, pero sí creo que de todos los directivos que han entrado a la Federación Mexicana de Fútbol, yo nunca había tenido confianza en ninguno. Y en este sí. En este tengo una esperanza de que pueda ser. Te voy a decir por qué. Porque creo que se ha preparado mucho en el ámbito internacional, ha sido presidente del comité organizador del Mundial Sub-17 en México, es el presidente actual para el 26 también, y yo creo que él tiene una responsabilidad muy grande con lo que va a ser su ¿Pero se preparó él o lo prepararon con un fin específico en favor de esa empresa? No, pero el propósito era internacional, era la FIFA. No era la Federación Mexicana de Fútbol. Héctor, es que... ¿Por qué entra en la Federación Mexicana de Fútbol? Por el desgaste que había sufrido de eso de Héctor, María. Nadie duda de la capacidad de John de Luisa. Sí, y está por probarse. Es más, todavía, yo creo que todos pensamos que es un tipo muy capaz. Dudamos de lo que pasa alrededor. No, ¿de dónde viene dudas? No, de los alrededores. Claro. De los alrededores. O sea, el problema no es John de Luisa. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿es un empleado del fútbol mexicano o es un empleado de Televisa que va a fungir en Federación Mexicana de Fútbol? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Y a quién le toca partir esa situación? ¿Es un empleado de Televisa? ¿Es un empleado de Televisa? Y hoy dijo abiertamente, veremos única y exclusivamente por el fútbol mexicano. Me encantaría creerlo. Y ojalá nos calle la boca a todos y veamos que realmente progrese y vengan muy buenas ideas y buenas cosas para que el fútbol mexicano levante. ¿Qué diremos, Alex, si no cumple su palabra? Es que no tiene palabra. Bueno, claro. Claro. Bueno, pero en este ¿qué se dirá después, cuando ya veamos su trabajo? Sí, totalmente. Tiempo. Juzgando lo evidente, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Exacto. Yo lo que Habrá digo es que ver qué pasa. El fútbol mexicano no pero podría... que ellos imponen las cosas. Claro. ¿Cómo Lo quieren? siempre. Claro. ¿Contra quién compitió? Contra nadie. A ver, ¿dónde estuvo la elección para decir y además fue interna en un comité? Ahora, decía, lo del proyecto 2026 tiene que empezar hoy. Y vendremos en el siguiente segmento o en alguno con el tema Osorio. Pues hoy no va a empezar, porque hoy no hay técnico. Y de hecho, y creo que ya empieza a filtrarse, etcétera, para septiembre se pretende darle homenaje a 2 técnicos mexicanos que han dirigido a la selección mexicana.
y entonces a ver si para enero, febrero... Ferretti y la Volpe, ¿no? Los últimos cuatrienios, revísenlos. Siempre el técnico empieza a trabajar en enero del siguiente año. Yo no sé si sea urgente habrá que cambiar tener algo, técnico ¿no? y responsable del fútbol mexicano, pero hoy se ha obtenido un resultado internacional ridículo. Y con eso volvemos a esta edición de Fútbol Picante. El resultado en Barranquilla, en Juegos Centroamericanos. ¿Creen que el directivo mexicano necesita brindar más apoyo? Creo que a lo mejor en ese aspecto tal vez son un poco, no sé, malos con el jugador, pero pues es decisión de cada quien y si ellos lo ven de esa manera, pues queda en la cabeza de cada uno. Volvemos a la mesa de Fútbol Picante, retomaremos el tema de la presentación hoy de John de Luisa y de lo que se dijo en torno al futuro del responsable del fútbol mexicano a nivel cancha, del técnico de la selección mexicana de fútbol. Por lo pronto, el equipo que representa a México en Juegos Centroamericanos y del Caribe, que defendía el oro de hace 4 años en Veracruz, ha empatado hoy ante Haití. Pese a haber perdido contra Venezuela y El Salvador, hoy había posibilidades de clasificarse, había que ganarle a Haití. Mira el portero. 2-0. Con eso se metía México, a los 11 minutos ganaba el partido. Pero Haití, Alex, ha sacado el resultado, se ha metido a semifinales, jugará ante Colombia, ya ha eliminado al equipo mexicano. Hace 50 años México no se quedaba en esta fase de centroamericanos, ¿eh? No panamericanos, centroamericanos. El portero de Haití lo sacaron de un equipo de Está de penalti, Rafa, para el gol del empate, para seguir con esos errores defensivos que presentó México. Perdón, Héctor, contra Venezuela, El Salvador y Haití. Para acabar, es uno de los peores resultados en los últimos, ¿qué te gusta? 40 años del fútbol mexicano. De los peores resultados en centroamericanos. México es el rey chiquito de esta zona. Claro, y aparte, fútbol. No, pero está la excusa de que hay 5 jugadores que no los prestaron. 6 futbolistas 5, 6 titulares los que sean, de Ricardo. Esperanzas de Tulón 5, 6. no estuvieron en... Con todo respeto, después de ver cómo salió el portero, es algo mejor yo. Bueno, El portero de Haití. Hace 10 que años es algo mejor yo. Hace 10 años fue contra Haití también, ¿no? El preolímpico. El preolímpico de Hugo, ¿no? También ahí está, ¿eh? En los últimos 10, 15 años. O sea, la cabeza de mañana es Haití, ¿nos tiene tomada la medida? Ya es la tercera, ¿eh? Rafa se acuerda de la primera, Hugo se acordará de la segunda y entrevistamos a los que lleguen de la tercera. Un grupo que incluía a Venezuela, sí, con la base de subcampeones mundiales sub-20. Bueno, con la base. Hay 4 futbolistas que participaron en ese. No ganaste un solo partido. Haití, El Salvador y Perdiste 2 y México empataste. queda Último de grupo. Ahora no le importaba a nadie este plan. Ahí es donde, por ejemplo... Espérame. Pero a ver, Alex, acaba de declarar, acaba de declarar el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que el proyecto, el proyecto de 2026, dijo John de Luisa en su presentación de hoy, tiene que empezar hoy. Esta generación de Juegos Centroamericanos va a tener 27, 28 años en 2026, la edad perfecta, según promedio para jugar un mundial. Esta selección ha fracasado hoy rotundamente en el plano internacional. Ojo que el no le importaba a nadie no es quererlos justificar. No le importaba a nadie. Directivos que no prestaron jugadores. Ahí el Chima Ruiz tiene razón. 4 o 5 que eran columna vertebral y fueron columna vertebral en Tulón. No le importaba entonces a los clubes. A los futbolistas el Chima Ruiz hoy tira una de quizá a algunos les quedó grande la camiseta. No lo quiero decir tan así, pero hubo algunos que no aún llegaron así. bien. Y aún así tienes que ganar este partido. Y la tercera, Angelito, ahora que te vas a tirar a matar contra esta selección. No. A ti también te valió gorro porque estoy seguro que no viste un partido completo. Porque no nos pasaron. Hoy lo quise ver también antier. Aquí lo podías ver, ¿eh? No sabía que lo podía ver aquí. Pero como si hubieran puesto a lo mejor no te interesaba. No había manera de verlo, ¿eh? No lo hubieras visto. No, sí lo hubiera visto. Porque nos valió gorro el torneo de la realidad. Lo veas o no lo veas, el resultado es un fracaso. Está bien, pero es la señal de que desde directivos hasta todos los que formamos la industria, pues era un torneo que teníamos la verdad. Pues insisto, entonces empezando por jugadores, cuerpo técnico y directivos. No, Alejandro, pero entonces poca aporta esta generación. Nos cuesta creerlo. Es la primera parte donde vamos a ver que el nuevo presidente, a ver si es cierto lo que dice hoy, que lo deportivo por encima de todo. Hoy estaba Cantú en esta planeación, seguramente. Sí. Estaba Denis Teclose, seguramente. Estaba Gerardo Torrado, seguramente. Esos 3 son los primeros responsables que hay que decirles qué pasó con esta selección. ¿Por qué no fueron? Denis Teclose, ¿por qué no gestionaste con los clubes que te cedieran a Auriel Antuña, a Pepe Godínez, a Roberto Alvarado, a Gerardo Arteaga, a César Montes? ¿Por qué no gestionaste? ¿Por qué no había alguien ahí? Porque todo el mundo estaba de vacaciones. ¿Por qué no había alguien ahí? Todo el mundo. Ellos no pueden tener vacaciones ahorita. Eso es lo ideal. Lo otro, lo que estoy diciendo yo es que les valió gorro a todos. Esa es la
realidad. Demonios. Uno tendría que estar ahí viendo. Yo no estoy diciendo lo que me gustaría que hubiera sido y lo que tuvo que haber sido. Yo estoy diciendo lo que fue. Les valió gorra mucho. Total. Daban por descontado que México ganaba la de oro. Sí, está eliminado, Rafa. No, hombre. Último lugar del grupo. Tenías que ganar un par de partidos del grupo. Todos ganan contra todo lo que estás diciendo. No es solo el técnico, el culpable. Aquí hay más que culpables. no. Con todo lo que estás diciendo, aún así, esta selección tendría por lo menos que haber clasificado. El Chima Ruiz explicando del grupo. el porqué de la derrota, en palabras del técnico de esta selección mexicana que ha fracasado rotundamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un resultado muy malo porque teníamos otras expectativas, pero bueno, también hay que ser realistas. Siempre dije que no iba a buscar excusas, pero también hay realidades que no podemos ocultar, ¿no? Como el hecho nos pasó factura, el hecho de no tener a todo el grupo en tiempo y forma para poder preparar el trabajo como equipo, y al final terminó pesándonos esa parte. Los jugadores son de los clubes, ellos tienen sus prioridades, se atravesó el inicio del torneo y para ellos son jugadores importantes. Entonces yo elegí a estos jugadores, pero aún así eligiendo a estos jugadores no los tuvimos. A Córdoba lo tuvimos para viajar prácticamente. La gente de Atlas también 2-3 días antes. Entonces, bueno, son circunstancias que terminan pesando, no son excusas, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo pasas, Rafa, de pelearle al tú por tú al campeón mundial sub-20 Inglaterra en esas Esperanzas de Toulon, a 2 meses después no ganarle a Venezuela, El Salvador y Haití? Con un equipo que es cierto, le faltaban 6 futbolistas. 6 futbolistas. Pero tenía toda la demás base. ¿Cómo es? Yo creo que al final de cuentas se vuelve a presentar una situación que el fútbol mexicano la ha vivido toda su vida. Toda la vida. O sea, no hay mentalidad ganadora. Y hay una serie de circunstancias donde se subestima a lo mejor el torneo que está en puerta y digo, te pones a ver, algo mencionaba Alex, que por supuesto no lo podemos dejar de lado, los fracasos anteriores, pero este se suma adicional. Este es muy fuerte. Y la verdad, de acuerdo al momento que vivían los jugadores, a la situación que privó en este certamen anterior, que llegaron a la final perdiendo contra Inglaterra en la final, mostrando una cara diferente, independientemente de que puedas tener 3, 4, 5, 6 ausencias. Yo creo que el nivel de torneo te marca una diferencia notable, como para no poder de ninguna manera justificar. Somos los reyes para justificar las derrotas. Sí, no, pero... Siempre hay algo para justificarla. No que de repente no estaban al 100% los jugadores que estuvieron en el Mundial, que Guardado lesionado, que se habían hecho 6 puntos, pero que no se suponía en el Mundial, que no íbamos a clasificar con esos, cuando sabíamos que el tercer partido es cuando se tenía que definir la clasificación. Ahorita que hay 5 que no fueron a este centroamericano. Siempre somos los reyes de la justificación. Aquí hay que decir, los equipos... Y lo tiene que decir el presidente ya de la Federación Mexicana de Fútbol, los equipos no quisieron prestar a los jugadores. ¿Quién tiene la razón? ¿Los equipos o la selección? Eso es lo que hay que analizar. Se queja el técnico de que no hay apoyo, cuando dicen que hay apoyo para el fútbol mexicano general, no lo hay. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Con la derrota ante El Salvador, dijiste, Rafa, que te parecía peor claro, que el 7-0 ante Chile. ¿Cómo queda el balance entonces después de haber quedado eliminado en fase de grupo? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, ya me hablaron de El Salvador. Pero espérame. Se va a ver olvidado. Bueno, espérame. Nunca. Pero sí me hablaron para entrevistarme. Y ayer, creo que fue ayer que lo dije, y bueno, no, hace un par de días. Sí, el lunes. Y por supuesto, vuelvo a comentar lo que le dije a la persona que gentilmente, bueno, yo no busqué la nota, pero me hablaron para que declarara para el por qué radio. Pensabas eso. ¿Sabes qué? No con el afán de lastimar, pero perdóname, de acuerdo a la infraestructura del fútbol mexicano, de acuerdo a lo que representa la exposición del fútbol de un país que ha venido arrastrando una serie de dificultades, como fue amaño de partidos, suspensión de por vida de jugadores, casi no tener para jugar una eliminatoria, que vayas y pierdas contra esa selección 1-0, como venía respaldada esta selección, para mí es peor que perder 7-0 contra el bicampeón de América. No, yo ahí sí no comparto. ¿No? ¿De qué?
No, al final... No, espérame, que perdiste 7-0, ok, perfecto, un accidente del fútbol. Este no fue un accidente del fútbol. No puedes decir que es por la estructura del fútbol mexicano, cuando la misma estructura no te Pero perdieron con Venezuela y perdieron con... Pero si ojo, Venezuela en selecciones menores está creciendo y está trabajando bien. Pero El Salvador ya hay A ver, entonces... Esta eliminación en fase de grupos es de los peores resultados en la historia del fútbol mexicano, en cualquier nivel de selección. ¿Es lo que me quieren decir? Sí, por supuesto. Claro. En cualquier histórico, a esos niveles. Pero por supuesto. Y además aquí se plantea... No. En 15 años, no nos vamos ni a acordar. Es más, en 1 o en 2. Claro que no, porque no es la mayor. No es histórico. No, sí es un fracaso histórico. Sí, porque representas una selección. No. Y no te vas a acordar. ¿Cómo que fueron? ¿Como un combinado? No, a ver, y no justifico. ¿Qué fue? No justifico, pero que vaya a ser un fracaso histórico, que en 10, 15 años te acuerdas de aquellos centroamericanos. No te vas a acordar más del 7-0. A ver, ¿quién ganó Centroamericanos hace 4 años en Veracruz, el fútbol? México. Claro. ¿Y el segundo? Qué torneazo, no se interesa, pero... Entonces no pasa nada. Pero eso es problema de quién fue segundo. Aquí el problema es que México fue último. Que mejorar, pero... Que preguntes quién fue segundo será problema de ellos. Pero aquí el problema es que fuiste último. ¿Cuántos oros A ver, Ricardo, no es lo mismo... No es una... Tenemos que analizar, lo que se está planteando aquí es, tenemos que analizar una cosa. No es lo mismo, y lo hemos dicho, el valor que se le da al oro de los Juegos Olímpicos, los mundiales que se han conseguido en categorías inferiores, a lo que pasa con la mayor. Si es más trascendental lo que pasa con la mayor, pero que este es un fracaso porque está representando una selección nacional de la categoría que quieras, es un fracaso enorme. Que es la infraestructura de unos jóvenes que se preparan, tienen todas las condiciones que no tienen contra los que jugaron para ganar, ese es un hecho. Que no es lo mismo que pierdas siendo la mayor, lo entiendo por la trascendencia, pero que es un fracaso. Pero aparte es el momento. Por cierto, perdón, tenemos que abrir pausa porque la cobertura de... Obviamente el tema del técnico nacional es un tema, como ya lo ha mencionado John, es un tema muy importante. También yo creo que es un tema urgente, pero coincidimos en que es más importante que urgente y nos vamos a tomar el tiempo sin prisas para tratar de tomar la mejor decisión. Me imagino que sabrán, al término de la Copa del Mundo termina contrato y hemos sostenido diversas pláticas, aún no decidimos ambas partes qué camino tomar y en cuanto tengamos más información, con mucho gusto se los comunicaremos porque, como lo dije al principio, es un tema muy importante, toral en la Federación Mexicana de Fútbol, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo. Y creo que merecemos tomarnos el tiempo necesario para tratar de tomar la mejor decisión posible. En el caso de Osorio y lo que pueda continuar, ¿no? Importante pero no urgente, ha dicho Memo Cantú. Para ser tan importante, Alex, no le quitó mucha importancia el mismo Memo al decir el tema el del técnico de la selección mexicana de fútbol, el que va a definir el proyecto, el que va a definir qué vamos a hacer 4 años. Ese tema, pues luego lo definimos. ¿No le ha quitado importancia el nuevo director de la Federación Mexicana de Fútbol? Van y vienen en temas de tenemos el derecho a tomárnoslo con calma, analizarlo bien. La realidad es que el contrato de Osorio vence el 31 de julio y que antes no puede dar paso ni el colombiano ni la federación. Están esperando a que se termine el contrato para entonces sí mover ficha. Osorio no quiere renunciar. O sea, ¿no terminó con la participación de México? El contrato, de hecho, Osorio le decían cuando México termine el Mundial. Osorio dijo, no, yo quiero algo mucho más firme, quiero que le pongan una fecha y está el último día de julio. Y entonces es un compás, pues ahí medio... pero Alex, ¿por qué declara informal? Ya mejor el 5 de julio dice, el 1 de agosto lo dices, mejor. ¿Para qué los 5 días antes? Hasta el último partido del Mundial. No, el contrato está el 31 de julio. Y acá estamos en una espera. Pero tú no piensas que la Federación Mexicana de Fútbol está queriendo negociar con... A mí me parece que es obvio que están tratando de convencerlo. Pues no. ¿No crees que lo que pasa es que no hay un plan B hoy? De que no hay porque tampoco hay urgencia. Los dueños. No, tampoco hay urgencia. Tú también coincides en eso. No es urgente. No es urgente. Para nada. Me parece que es más importante acertar en la decisión.
a dar a conocer un técnico que a lo mejor no tiene las necesidades y el perfil de lo que necesita. Pero desde que Juan Carlos Osorio a finales del año pasado decidió no aceptar esa renovación de contrato, no estaba muy claro y no había que haber hecho esa tarea de decir, va a terminar el Mundial y nos vamos a quedar sin técnico nacional, hay que tener clarísimo quién va a ser. Pero seguramente tiene pensado a quién. Lo declaró él. Si lo escuchamos todos de propia voz, cuando lo entrevistaron, dijo que su compromiso terminaba con el último partido que jugara México en el Mundial. Y todavía declaró que él ya había entregado un informe que era lo que le habían solicitado. Ahora, también para darle fuerza al que el contrato está hasta el último día de julio, una de las razones por las que Juan Carlos Osorio no ha sido más explícito en la razón es porque tiene contrato firmado y porque tiene que guardar ese... ¿Por qué crees que no ha negociado con alguien más? Pero, pero no lo puede hacer público hasta que su contrato no termine. de julio, entonces da la conferencia el próximo miércoles. Eso sí, puede ser. Ahora decimos que no urge. La das cuando sepa. ¿Para qué la das 5 días antes para que todo el mundo suponga? ¿Como cuántos días le damos a la federación o al tema de selecciones para que elijan? O sea, no urge, de acuerdo. Pero encuentren al candidato adecuado. Pero México fue eliminado el 2 de julio. Van 23 días desde entonces. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es la pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitarías tú? Mi respuesta es cuando se encuentre el candidato adecuado. Yo creo que ya lo saben. A lo mejor en noviembre. Septiembre del 2019. A ver si para ahí hay un candidato. Acabas de decir que hay 2 técnicos que van a dirigir a la selección mexicana en 2 siguientes compromisos. Por eso, pero ¿qué puede cambiar de aquí a noviembre para que en noviembre sí exista que encuentres al candidato? Eso ya lo hicieron. Como lo hicieron con Enrique Mesa contra España. Para decidir el perfil. Te voy a decir porque a lo mejor es Matías Almeida. Pero ellos no piensan que sea Matías Almeida el candidato ideal y está siendo bloqueado. Y entonces tienen que buscar otro candidato con ese perfil. No, si ellos piensan que es Matías Almeida, esté bloqueado o no esté bloqueado. Un candidato como Matías Almeida, pero no necesariamente que sea Matías Almeida para ellos. Al final de cuentas, se van a tener que poner de acuerdo en algo. Y lo que yo creo que es una realidad es que ya es del conocimiento de ellos y de Osorio que no va a haber continuidad con Osorio. ¿Cuál es el problema para expresarlo públicamente? Parece que Guillermo Cantú sí tiene mucha intención, y Héctor seguramente lo sabe, de que se quede Osorio. Guillermo Cantú es de su gusto. Osorio? Sinceramente. A mí sí me parece que esto sería bueno. Es una nimiedad, pero parece una tontería esto de que por qué no lo dan a conocer ya, si ya lo saben ambos, claro. Y que esto del contrato los ata. Seguramente hay unas cláusulas ahí tontas de penalizaciones, de que si tú haces esto... a las que ninguna de las dos partes se va a arriesgar. Entonces nadie quiere correr riesgos, como un acuerdo. No, es que aquí no hay como un acuerdo, Rafa. O sea, tú tienes una postura, yo otra, no coinciden, entonces tú vas a... ahorita cancela tu contrato, tú di que renuncias y entonces yo te penalizo de alguna manera. Tú di que me corres y entonces yo te penalizo de otra manera. Son una semana. O sea, cuando quedan 15 días... En las primeras entrevistas que tuve con Osorio, evidentemente no conocía el entorno del fútbol mexicano, pero tampoco el de selección nacional, que es un animal muy distinto. Hoy si Almeida, por ejemplo, va a selección, de verdad es que por eso sí urge, y por eso España ya tiene técnico, por eso Alemania ya dijo que lo sigue, porque el entorno de selección, todo lo que tienes que ver comercialmente, cómo trabajan las menores. O sea, no es solamente conocer el entorno del fútbol mexicano y ver el Puebla Necaxa. Pero hay que ver a quién. Hay que conocer de raíz todo lo que se ha venido trabajando. Pero y ahí el técnico puede perder. Primero hay que saber quién. Hacemos pausa en Fútbol Picante y seguimos con ante Dorados. Triunfo para el equipo de ascenso, 2-1. Doblete de Angulo. Había marcado Ruiz por el conjunto de los Tiburones. Así que Dorados va y gana en el Puerto, donde ya había perdido Veracruz en su debut de liga y también de local. El equipo de primera acá en el Jalisco, en el duelo Atlas-Zacatepec, termina perdiendo el partido. Esta del portero es Pepe Hernández, que va a hacer varias de esas y le han asignado toda la responsabilidad de la portería. Luego empata el Atlas. Fue como la de, ¿te acuerdas de Frank? Sí, Veracruz. Sí. Y luego después hace esto el Zacatepec. Un equipito atrevido el Zacatepec, va mucho al frente. No es mal equipo, un equipito le ganó al Atlas. Pero el Atlas no puede perder estos partidos. No puede perder. Con resultados completos de la fecha 1 de la Copa MX, nosotros hacemos pausa y volvemos a Fútbol Picante. El técnico del West Ham United, del equipo de los Hammers, ha dicho Manuel Pellegrini, el chileno: hablé con Javier, refiriéndose al Chicharito, cuando firmé, antes de que empezara la Copa del Mundo, y le dije que sería un jugador muy importante aquí conmigo. Esto le preguntaban al chileno porque el rol, Alex, del Chicharito la temporada pasada no fue ni de cerca el de protagonista del equipo. Ya le mandaste el centro, Ale.
Tú que tampoco quieres al Chicharito y te lo Échalo para allá, échalo para allá. A ver, Toraño. No. A ver si la sabe bajar. No, vas tú. Javier Hernández no fue, Ángel García Toraño, el protagonista que él esperaba ser y que se hubiera esperado que fuera con el West Ham United. Fue un desastre el West Ham. Fue un desastre el West Ham en general. Y el Chicharito bajó su rendimiento. Y el Chicharito pues, no tenía que le acompañar adelante, es un hecho. No atacaba ese equipo, ¿no? Un desastre la temporada del Chicharito. Sí. Un desastre la temporada del Chicharito. Por eso, pero ¿cómo atacaba este 8 equipo? goles. No sé, pero al final ni titular era. Bueno. Está bien. Un desastre, se volvió no a quedar. En una, pero que no te dé para ser titular. Se volvió a quedar. No, el técnico no lo quería, eso queda claro. Dejemos de pensar que Chicharito no juega en los equipos. Ahora parece... qué mala suerte tiene que no lo quieren. Pero ahora parece que Pellegrini le está diciendo que sí, ¿no? Por favor, si no lo quiere. No imaginó titularidad, yo creo. Sí, pues no se imaginó las cosas. Dale, suplente. No, ¿por qué se quedó entonces? No, él no estuvo bien. Me extrañaba. No estuvo bien, es un hecho. Tuvo un año muy malo. Pero el equipo no estuvo bien, Héctor. Él no estuvo bien. Los pronósticos desde la llegada del técnico no eran Era muy desfavorable y así fue. ¿Cómo atacaba el equipo? Ahora, por supuesto que él no estuvo en un gran momento. Hubiera estado si tú de repente tienes la oportunidad y la metes y la vuelves a meter y la vuelves a meter. Aunque no le caigas al técnico, te va a poner. Por supuesto que te van a poner. Te van a poner. Y Javier hubo momentos en los que fue a la cancha y no rindió. Sí. Es así. Es claro eso. Pero sí es importante que el técnico declare esto ahora, ¿no? Y que le digan, te estoy tomando en cuenta y seguramente le va a dar las oportunidades que no tuvo con Mois. Porque tuvo muy pocas. ¿Que no tuvo o que no se ganó? Que no tuvo muy pocas. Y que también no se ganó, ¿eh? También no se las ganó, pero también tuvo pocas. Entonces, las no dos. se las ganó, no las Las dos. Ahora, pero ¿por qué no son las dos cosas? También les voy a Son las decir dos algo, cosas. que para un jugador como Chicharito va a depender mucho de cuál sea la funcionamiento, postura, claro, del diseño táctico, del dibujo que él le dé Pellegrini. Antes, Rafa. A Mois le ¿Cuál era el de Mois? Un equipo que nada más defendía. Ahora yo soy técnico de Liverpool y odio. Me cae en el hígado. Mohamed Salah lo pongo siempre, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues ahí está. Digo, nada más. Eso de caerle mal al técnico, yo lo pongo. No, es que es lo que ha dicho Rafa. Si el jugador anda, caiga, no le caiga, va a jugar. Chicharito en la semana, en la temporada pasada con el West Ham United, pues no se ganó, aunque Ángel diga que no tuvo, no se ganó de los dos. las oportunidades para jugar, a ver si se las gana. Igual, no solo se las imagina. Igual no lo quiere de la Rosa. Pausa y volvemos. Eso sí no quita que no lo quiera. Pase lo que pase. La Rosa.